Joaquín Antúnez, él es integrante de la Asamblea Interclaustro de la Universidad Nacional de Quilmes, representa a Política Obrera. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Hola Valeria, buen día. Bueno, Joaquín lo conocemos porque ya ha venido en otras oportunidades, porque había sido precandidato a intendente de la ciudad de Quilmes en las últimas elecciones, en las PASO, y bueno, por supuesto hoy nos convoca la realidad que atraviesa la universidad. Recién estuvimos con Marcela Amado, que representa a los docentes, bueno, justamente Joaquín está de la parte de los alumnos, ¿no?, de esta asamblea. ¿Sos estudiante de Historia? Estudiante de Historia, sí. ¿Y cómo va eso? Bueno, la carrera estoy terminando, pero en términos de la asamblea y esto que nos convoca, bueno, nosotros en una cantidad de activistas estudiantiles, de docentes y bueno, fundamentalmente trabajadores nucleados alrededor del sindicato ATE de la UNCI, bueno, fuimos los que conformamos el espacio de la Asamblea Interclaustro. Ante distintos ataques que se estaban desarrollando contra la universidad pública por parte del gobierno de Javier Milei, que, bueno, como es de público conocimiento, decidió congelar el presupuesto universitario. Y bueno, esta asamblea nace también en rechazo a distintas medidas que está desarrollando el propio rectorado, las propias autoridades universitarias al interior de la Universidad de Quilmes, que bueno, recién Marcela, que estuvo antes, las comentaba, que son una cantidad de despidos, o sea, de ceses laborales a contratados, la quita de horas extras, de un plus vacacional que cobraban los trabajadores no docentes, un límite a la cursada para los estudiantes, lo que genera una oferta horaria mucho más exigua que en el pasado. Sí, ahora esto vos como estudiante, y ¿cómo lo ves? Porque por un lado se dio esto de la reducción de la posibilidad de inscribirse a menos materias, pero también señalaba Marcela recién que hay menos alumnos que se inscriben por diferentes motivos, y entonces hay muchas materias que tienen aún disponibilidad de vacantes. Entonces aquellos que por ahí se habían anotado solamente en 2 por esta situación, ahora tienen la chance de por ahí acceder a una vacante en alguna otra materia. ¿Es así? Bueno, no, el cuatrimestre ya comenzó, así que ya está planteado, digamos, cómo van a estar conformados los cursos. Y bueno, y justamente vos fijate esta observación que te hacía Marcela. Los cursos sobran cupos, y sin embargo la universidad puso una restricción a la cursada. Y esa restricción no solo hace que yo como estudiante pueda anotarme en menos materias, que en mi caso, bueno, no será tan problemático, pero hay compañeros que recién ingresan, que tiene que ser defendida su permanencia en la universidad, y imponerle una restricción a la cursada en medio de tarifazos, en medio de aumentos, es decir, que ir a la universidad se convierte en un gasto muy grande para los estudiantes, es prácticamente un atentado contra la educación pública. Y por otro lado, demuestra que las medidas de cierre, de despidos, o sea, de ceses laborales de docentes contratados, no tenían razón de ser, porque finalmente se podía seguir trabajando con la oferta que estaba planteada. Y hay una cuestión que es muy interesante en general en las universidades, porque esto de, bueno, recortamos por acá, pulimos por allá, se desarrolla en las 58 universidades nacionales del país. Pero lo que no comentan los rectores o las autoridades es que si igualmente el presupuesto solo funciona para que las universidades lleguen a mayo, a junio, a julio, este sacrificio que nos están pidiendo a trabajadores y estudiantes de la universidad es en vano. Porque no es que nosotros estamos cursando menos, recibiendo menos salario, trabajando menos, y bueno, dificultando la posibilidad de nuestro desarrollo personal en pos de, bueno, sostener la universidad abierta hasta el último día de clases, sino que incluso con esos sacrificios no se está garantizando el cese del primer cuatrimestre en condiciones. Claro. Entonces se transforma en es un sacrificio en vano que le están pidiendo a la comunidad educativa de parte de las autoridades. Y que en gran medida, y es una opinión que compartimos dentro de la Asamblea Interclaustro, en gran medida, las autoridades lo que están haciendo con estos recortes es acomodarse al ajuste presupuestario que plantea el gobierno. En lugar de desarrollar una lucha a fondo, una lucha política contra el gobierno, porque lo del recorte presupuestario está acompañado de, bueno, entre otras medidas, prácticamente el cierre del CONICET, el planteamiento, por ejemplo, en la cultura del INCA y el ENERC, que sean cerrados. Entonces, hay un ataque generalizado a las expresiones artísticas, a las expresiones científicas, a la educación superior, que son un baluarte de la Argentina.
No hay ningún país prácticamente en el mundo que tenga 58 universidades nacionales con la cantidad de estudiantes que hay en la Argentina. Y eso es toda una conquista de los trabajadores de este país. El ataque de Milei a las universidades está enmarcado en este ataque generalizado y en este traspaso de riquezas desde los trabajadores hacia una cantidad de capitalistas, banqueros, usureros de la deuda externa. Entonces es un ataque estratégico el de la universidad. Y nosotros no podemos, agachar la cabeza y ver cómo nos acomodamos hasta uno vaya a saber cuándo. Sino que por el contrario hay que desarrollar acciones de lucha, como la movilización de ayer, pero sobre todo convocar al conjunto de la comunidad educativa. Y es difícil la convocatoria porque... por lo que se observó y por los comentarios, por ahí la gente o dentro de la comunidad no todos salen a manifestar o se encuentran con mucha indiferencia de parte de el resto de la gente que se topa con una movilización. ¿Cómo manejan eso? Bueno, mira, yo con respecto a eso, ayer justamente cuando terminó la movilización hicimos una asamblea y planteé justamente esta idea, que es necesario salir a conquistar al conjunto de los trabajadores y estudiantes de la universidad a una lucha, a la lucha por defender el espacio en el que trabajamos y estudiamos. Y fundamentalmente lo pensamos desde el punto de vista que, esta fue la primera semana de clases, todavía se está terminando de desarrollar en la conciencia, en la realidad cotidiana de los trabajadores, de los estudiantes, el zarpazo que le han hecho desde el 10 de diciembre, y que por lo tanto hay que acompañar esa experiencia con una convocatoria clara. Y hay otro problema central. En esta primera semana de clases, por ejemplo, hubo un paro de la docencia universitaria en todo el país, de la docencia universitaria y de los trabajadores no docentes, de administración y servicios. Ese paro no fue discutido en ninguna asamblea. Fue una decisión de las cúpulas sindicales, sin consultarle a sus trabajadores qué medidas querían tomar y cómo querían tomarlas. Obviamente nosotros apoyamos el paro del 14 de marzo y convocamos a nuestros docentes, nuestros compañeros son docentes hicieron el paro y nosotros como estudiantes convocamos a nuestros docentes a parar. Pero todas esas medidas están convocadas de manera aislada y están convocadas al margen justamente de la comunidad educativa, que es la que efectivamente puede desarrollar mediante la toma de esas acciones una acción propia. Entonces nosotros planteamos justamente esto de desarrollar una enorme campaña al interior de la universidad, en todos los cursos, en los lugares de trabajo, para conquistar al conjunto y desarrollar una medida de acción y de lucha muchísimo más grande que la de ayer. Por ejemplo, nuestro planteo es la idea de poder hacer una movilización desde la propia universidad hasta el centro de Quilmes, hacer una gran clase pública en la estación de Quilmes y de esa forma, interesar no solo al conjunto de la universidad, sino también al conjunto del distrito, poder convocar a los medios de comunicación a que vengan a cubrir, y entonces dar una gran difusión de esa lucha que estamos dando. Porque lo que está planteado y que está tomado como, una insensibilidad, es que realmente las universidades en junio se quedarían sin presupuesto. Entonces, ¿de qué manera vamos a enfrentar esto? ¿Vamos a dejar pasivamente que llegue junio y la universidad va a ser cerrada? ¿O vamos a aprovechar que tenemos presupuesto hasta junio y que tenemos la universidad abierta con los estudiantes, con los trabajadores adentro, para desarrollar una enorme agitación política, para enfrentar al gobierno y sobre todo derrotarlo en este caso? El gobierno de Milei, a nivel más general, aplicó en nuestros términos un golpe de Estado económico. Es decir, desde el Ejecutivo, sí, con el DNU y con una ley ómnibus querían arremeter media constitución, con un carácter sobre todo, fundamentalmente, antiobrero. Eso no se pudo desarrollar porque rápidamente el gobierno vio que el gobierno no tiene los elementos para poder hacerlo, no tiene una mayoría en ninguna de las dos cámaras, no tiene gobernadores, no tiene intendente, no tiene un aparato, no tiene ni siquiera un gabinete que tenga la misma orientación. Ahora están llenos de peleas, de discusiones, de echaron a uno, metieron a otro. Entonces, es un gobierno que asumió, queriendo llevar adelante un golpe brutal, como no tiene la capacidad, cuando dio los primeros pasos de ese golpe, se empezó a tropezar solo y empezó una gran disputa. Y cuando se abre esa disputa con los gobernadores, con la oposición, los dialoguistas que primero le aprobaron la ley en general y después le empezaron a retirar todos los artículos, lo que tiene que llamar la atención fundamentalmente es a los trabajadores. Porque si los de arriba están peleados y no saben bien cómo desarrollar
ese ataque contra nuestras condiciones de vida, bueno, los de abajo tenemos que aprovechar para empezar a movilizarnos y evitar cualquier ataque. Entonces, tenemos esa perspectiva. Es un gobierno que viene a querer instaurar justamente un golpe de Estado económico, que quiere instaurar, como lo hizo el 1 de marzo, un Estado policial en las calles, con 10.000 efectivos movilizados para que el presidente haga 8 cuadras. Algo que nunca se había visto desde el estado de sitio del 2001. Entonces, esa es la perspectiva. Un gobierno que está en retroceso, que está en una crisis, que ha entrado en un impasse porque su política económica no ha dado los resultados que tenía que dar, y todo eso debe ser aprovechado por nosotros para poder defender todas las conquistas y todos nuestros derechos que están siendo cuestionados de manera muy, muy profunda. Entonces, esa es nuestro planteo, nuestra perspectiva. Es una convocatoria a una lucha de conjunto, es una convocatoria que unifiquemos, dentro de la universidad y después en otros espacios, una lucha para poder defender todas estas conquistas que hoy están siendo cuestionadas, que en los salarios, en las jubilaciones, en las becas para poder estudiar en la universidad, han tenido un derrumbe gigantesco por la devaluación. ¿Sigue funcionando las becas, las progresares, las de los universitarios? O... Sí, hay distintos tipos de becas, la progresar es una de ellas, pero las becas, digamos, no van a recibir una actualización en monto, tampoco en cupo, es decir, no van a tener una actualización real. Por otro lado, por ejemplo, creo que ningún estudiante en la provincia de Buenos Aires está cobrando el boleto educativo, que es una ley provincial. Kicillof tiene que depositar el boleto educativo, no Milei. Ahora, por ejemplo, no sé cómo funcionan las universidades, pero lo pude ver por mis hijos con el boleto estudiantil, el de secundario, que si viajan en colectivo, cuando vos revisás la SUBE te aparece 0. No sé si ya tuvieron que hacer todo un trámite. ¿En la universidad no funciona de la misma manera o cómo bueno, la ley de boleto educativo provincial establece que se nos tiene que depositar el dinero equivalente a 45 viajes en colectivo. Ajá. Entonces, en la tarjeta SUBE. En la tarjeta SUBE, es una acreditación de saldo. Previo a hacer todo el trámite que tenés que hacer para... Sí, es un trámite que hacen los estudiantes universitarios y ya está. Eso no ha sido depositado. E incluso ahora han aparecido nuevas restricciones que no están contempladas en la ley, o sea, son un agregado, que exigen una cantidad de materias aprobadas. Antes simplemente con ser alumno regular alcanzaba. Ahora ya, tenés que aprobar no sé cuántas materias en el último año, entonces, vos imaginate. Y si ustedes, por ejemplo, hoy usan el colectivo, usan la SUBE, les toma el valor del... 270 pesos, el mínimo, ¿no? Ajá. Teniendo en cuenta que hay compañeros que viajan desde Varela, son mínimo 400 pesos cada colectivo que se toman. No sabía que estaba ocurriendo. Entonces, claro, antes del tarifazo en los transportes, porque desde el 2022, 23 que venimos con un aumento mensual, era absorbido por el boleto. Ahora ya corre todo por cuenta del estudiante. Claro. Bueno, Joaquín, gracias como siempre por venir, aquí siempre a disposición para todo lo que quieran difundir y en cuanto haya fechas respecto a esto que quieren hacer de esta gran convocatoria. Sí, está convocada una nueva asamblea el 26, esta semana que viene seguiremos con las clases públicas, en el espacio de la universidad, y fundamentalmente aprovechando, digamos, que hay oyentes que no son de la universidad y que posiblemente es la primera vez que se están adentrando en este reclamo que estamos haciendo, que lo del ataque de Milei yo te decía que era algo más generalizado y que es un golpe mortal a los jóvenes, a la juventud, porque hay todo un sector de hijos de trabajadores que efectivamente pueden ir a la universidad y que por el momento lo están haciendo. Poner en tela de juicio eso es atentar contra todo un baluarte, no te digo ya de los jóvenes de hoy, sino de la propia historia argentina. Esto yo te decía, la universidad pública, que haya 58 universidades, es una gran conquista de los trabajadores de este país. Es porque efectivamente han sido mediante movilizaciones, huelgas y luchas, como por ejemplo la reforma universitaria o el cordobazo y otra cantidad de movilizaciones, los propios trabajadores, los que incluso en muchos casos, con su sangre, con la muerte, han defendido el derecho a una educación pública para los trabajadores de este país. Entonces el ataque de Milei es arremeter contra las perspectivas que reclaman todos los trabajadores de tener un futuro, de tener el derecho a un futuro en esta vida. Y si vos te fijas, el planteo finalmente de fondo que está detrás de todo esto, es que esta sociedad que está en una debacle generalizada, alcanza a ver las noticias de Rosario, quiere
llevar a ese torbellino de descomposición social a toda la juventud, que justamente el núcleo, el lugar donde se nuclean las bandas de los narcos, en los barrios, con los jóvenes que no tienen ninguna perspectiva, y le quieren sacar esa perspectiva a los que han luchado para poder conquistarla, para poder conseguirla, ingresando, por ejemplo, a la universidad. Entonces nosotros, cuando defendemos la universidad, defendemos esta perspectiva a un futuro, y queremos defender la ampliación de esa perspectiva del futuro a todos los jóvenes de este país, que lo que han promovido durante décadas en este país los distintos gobiernos de distintos tipos, es que terminen siendo reclutados por las bandas narcos, como sucede en Rosario. Y los trabajadores durante más de 2 siglos han luchado contra esas bandas, contra esa perspectiva de debacle, y han luchado porque en la Argentina existan premios Nobel nacidos de los barrios más carenciados. Esas son las 2 perspectivas que están planteadas hoy en esta defensa de la universidad. Gracias, Joaquín, por venir. No, muchísimas gracias a vos. Joaquín Antúnez, de la Asamblea Interclaustro de la Universidad Nacional de Quilmes, 11:32. Pausa y ya volvemos.